Bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy 26 de agosto vamos a desarrollar el tema de anestesia. Bienvenidos a una teórica más de la asignatura de odontopediatría. Bueno, antes de hablar o de introducirnos a la parte de anestesia, es importante recapitular o recordar un poco sobre historia. ¿De dónde parte? ¿Cómo parte esto de la anestesia? En 1844, a través de Horacio Wells, se da a conocer el uso del óxido nitroso, donde se realiza la primera exodoncia. En 1856, Morton utiliza el éter con fines anestésicos, para que en 1930 ya se introduzca la cocaína como primer anestésico local, empleado como clorhidrato y sulfato en específicamente lo que es ya el área de odontología, con el uso de este producto a través de jeringas de metal. Sabemos bien que hace muchos años atrás se realizaban o se practicaban las extracciones dentarias, pero los que se hacían llamar aquellas personas que se dedicaban a la atención dental, que no eran precisamente profesionales, simplemente eran personas que se dedicaban a este servicio, utilizaban las bebidas alcohólicas o el alcohol. Y con el alcohol podían un poco sedar al paciente, ¿no? A la persona que se hacía atender. Entonces, a partir de 1844, se van usando o dando uso a distintos productos con la finalidad de generar anestesia en ese sector y poder realizar lo que son las atenciones dentales, que en un principio eran las extracciones. Y más adelante esto va evolucionando para ya poder utilizar estos elementos no solamente para realizar una exodoncia, sino que también proceder a tratamientos dentales, como eran restauraciones o tratamientos pulpares. Entonces, ¿qué significa anestesia? La anestesia es la supresión de la sensibilidad. A significa sin, estesia, sensibilidad. ¿Cómo se clasifica la anestesia? Tenemos dos grupos o dos tipos de anestesia. La anestesia general, que el propósito o su finalidad es la pérdida de la sensibilidad y la conciencia. Y por el otro lado está la anestesia local, que es la pérdida de la sensibilidad de un área determinada, pero sin pérdida de la conciencia. En una se genera pérdida de la sensibilidad o bloqueo, pero con pérdida de la conciencia. ¿No es cierto? Esa es la anestesia general. Mientras que la otra se genera el bloqueo, la pérdida de la sensibilidad, pero con el paciente consciente. ¿Nosotros cuál utilizamos? Generalmente, nosotros empleamos la anestesia local. El paciente está consciente, pero bloqueamos o generamos pérdida de la sensibilidad de un área determinada. Por eso se denomina local. Entonces, dentro de lo que es la anestesia local, se utilizan diferentes métodos. Igual, vámonos a recapitular un poco en base a la historia de la anestesia local. Y tenemos a los egipcios como primeros en utilizar también lo que es la anestesia local. ¿Cómo lo hacían? Ellos generaban el método de compresión. Comprimían una zona y al comprimirla cortaban la irrigación sanguínea
¿sí? Y eso también hacía de que esa zona se quede sin irrigación y pues se dé un poco de adormecimiento en esa área. Luego también tenemos datos de los griegos. ¿Qué hacían los griegos? Ellos empleaban el método físico a través de bajar las temperaturas, como es el de congelar el área donde iban a trabajar. Igual que el anterior, a través de la compresión, con el empleo de elementos físicos, ellos lo que generaban era un área isquémica, ¿no? De que no haya un flujo regular de sangre y se generaba cierta isquemia y también se adormecía el área donde iban a ellos trabajar. También tenemos a los galenos. Ellos utilizaban las hierbas como método químico. Y estas hierbas que ellos ya conocían específicamente, a través de un pilón y mortero, las machucaban y esas eran aplicadas sobre el área específica, el área local donde iban a trabajar, donde provocaban adormecimiento a través de métodos químicos. Y finalmente también tenemos datos de el método psicológico. Con el método psicológico también se podía generar una anestesia de tipo local a través de la hipnosis. Y finalmente, el que nosotros utilizamos hoy en día, que es el método químico. Este método químico, como dice ahí, el anestésico, procede a bloquear por medio de agentes farmacológicos las vías de conducción de impulsos nerviosos. Entonces, nosotros utilizamos hoy en día el método bioquímico, porque a través de agentes farmacológicos lo que nosotros generamos es bloquear ese impulso nervioso. ¿Cómo se da este bloqueo del impulso nervioso? Sabemos muy bien que toda célula nerviosa está cubierta por una membrana, ¿sí? Esta célula nerviosa, toda ella está cubierta por una célula cubierta por una membrana. Esta membrana se la denomina membrana mielínica, ¿sí? Membrana mielínica, esa capa que va a cubrir la célula nerviosa. ¿Qué características tiene esta capa mielínica? Presenta en su superficie unas formaciones proteicas, ¿sí? Esta es la capa de la membrana mielínica. Entonces, esta capita, esta membrana, presenta unas formaciones, estas formaciones que estamos viendo acá. Y estas se denominan formaciones proteicas. ¿Qué son las formaciones proteicas? Son pequeños conductos, ¿sí? Son pequeños conductos. ¿Qué hacen estos pequeños conductos, o también conocidas como formaciones proteicas? Dan paso al intercambio de iones. ¿Está bien? Dan paso al intercambio de iones. ¿Cuáles son estos iones? El sodio y el potasio. ¿Sí? El sodio y el potasio. Vámonos a la siguiente diapositiva. Ahí lo vamos a ver más amplio. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Tenemos dos tipos de iones, decíamos. Los iones de sodio, que se van a encontrar por fuera de la célula nerviosa, y por dentro de la célula nerviosa se encuentran los iones de potasio. ¿Sí? Aquí tenemos otra imagen, fíjense. En el interior están los iones de potasio y en el exterior están los iones de sodio. Toda esta cubierta que está protegiendo o cubriendo, valga la redundancia, esta membrana es la membrana mielínica. Y esta membrana mielínica presenta estas formaciones proteicas que son conductos a manera de conductitos, ¿sí? Entonces, estos conductitos, fíjense, están abiertos.
¿Qué sucede? Cuando hay estímulos negativos, que el estímulo negativo que nosotros conocemos muy bien es el dolor, se produce la despolarización electrofisiológica del nervio. ¿Qué quiere decir eso? Que esta membrana, esta célula nerviosa, está tranquila, está tranquilita esa célula nerviosa, ¿sí? Los iones de potasio igual están ahí flotando tranquilos, los iones de sodio en el exterior están flotando tranquilitos. ¿Qué pasa? Cuando se produce un estímulo negativo, eso hace que se genere una despolarización electrofisiológica a este nivel. Pongamos un ejemplo. Esta célula nerviosa está tranquilita, les decía hace rato, están flotando los iones de potasio, tranquilos ahí, y los iones de sodio. Viene una persona, está caminando, no se fija y se tropieza con una piedra. Se golpea su dedo, los dedos del pie. Se golpea tan fuerte que le empieza a doler y empieza a brincar, au, 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 empieza a brincar de dolor. Eso es un estímulo negativo. Entonces ya empieza a zapatear de dolor y ese ya es un estímulo negativo. ¿Qué va a suceder acá? Estos iones que estaban tan tranquilitos flotando van a empezar a moverse, a agitarse y van a empezar los iones de potasio a salir y los iones de sodio a entrar. Entonces va a haber un intercambio. A eso se denomina despolarización electrofisiológica. Y cuando se produce esa despolarización, ese intercambio de los iones que van a entrar, o de potasio que van a salir y de sodio que van a entrar a través de estos conductos, eso es el dolor que el paciente está manifestando. Ese es el estímulo negativo. Entonces, en este momento el paciente está brincando, agarrándose su pie y está en este momento sintiendo dolor. ¿Eh? Eso sucede. ¿Cómo trabaja el anestésico? Si yo voy a trabajar en mi paciente y voy a hacer un tratamiento pulpar o voy a limpiar simplemente caries y estoy en dentina media profunda, sé que el hecho de limpiar esa lesión cariosa, eliminar caries, va a haber estímulo a nivel de los túbulos dentinarios, porque dentro de los túbulos dentinarios están las prolongaciones odontoblásticas, y mi paciente va a sentir dolor, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bloquear ese dolor. ¿Con qué voy a bloquear? Con el anestésico. ¿Cómo funciona el anestésico? ¿Saben cómo funciona? Dice ahí, la acción del anestésico es suprimir esa acción despolarizante. ¿Se acuerdan que este intercambio de iones que se produce en estos conductos? Eso va a ser el anestésico, suprimir este intercambio. ¿Cómo lo va a hacer? Bloqueando la permeabilidad de los conductos. Y así no existe intercambio de iones. ¿Qué va a hacer el anestésico? El anestésico va a ir a taponear estos conductos. Va a bloquear. Va a ser como un tapón. Va a ir a tapar. ¿Sí? Imaginemos que va a ir a cumplir la función de un corcho. ¿Sí? Lo va a tapar estos conductos. Y cuando nosotros vayamos a limpiar esa caries o vayamos a hacer el tratamiento pulpar o vayamos a simplemente extraer una pieza dental, como estos conductitos que estaban formados por formaciones proteicas se han taponeado, el anestésico ha ido a tapar este conducto, ya no se va a dar ese intercambio de iones, o sea, los iones de potasio no van a poder salir y los iones de sodio ya no van a poder entrar. Si no va a haber ese intercambio, ya no va a haber la despolarización electrofisiológica. Por ende, ya no va a haber ese estímulo negativo. El paciente ya no va a tener dolor. Eso hace el anestésico. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos anestesiando a nuestros pacientes, lo que estamos haciendo, lo que estamos generando es bloquear estos conductos.
taponear estos conductos para que no haya el intercambio de iones. Al no haber el intercambio de iones, no estamos permitiendo la despolarización electrofisiológica del nervio. Por eso es que nuestro paciente ya no va a sentir dolor. ¿Ve? Entonces, así funcionan los anestésicos a nivel de las membranas mielínicas de las células neuronales. No olvidarse, por favor. ¿Sí? Bien. Tenemos grupos bioquímicos de anestésicos locales. Recordaremos, porque esto ustedes ya lo han llevado. Está el grupo éster y está el grupo amida. Dentro del grupo éster tenemos a la tetracaína, benzocaína, procaína, o también conocida como novocaína. Estos anestésicos se metabolizan en el plasma sanguíneo. Se metabolizan en el plasma sanguíneo. Y su metabolización también es rápida y son de corta duración. Entonces, no se olvide y a recordar. Dentro del grupo éster están la tetracaína, la benzocaína, la procaína. Son de metabolización a nivel del plasma sanguíneo. En el plasma sanguíneo se metaboliza. Y su metabolismo es rápido y de corta duración. ¿Qué quiere decir eso? Que es de rápido efecto, pero un ratito nomás dura su efecto. Les pongo un ejemplo. Nosotros utilizamos los anestésicos tópicos, ¿se acuerdan? De los anestésicos tópicos que vienen en pomadas, en spray. ¿Cuál es la finalidad? Tú pones el anestésico tópico para hacer una punción en una técnica infiltrativa. ¿Ve? La finalidad de que tú pongas el anestésico tópico es que te pueda adormecer esa área donde vas a hacer la punción y que el paciente no sienta tanta molestia al momento de hacerle la técnica infiltrativa. ¿Cuál es el anestésico principal que vienen en los anestésicos tópicos? Es la benzocaína. Cuando ustedes vayan a comprar un anestésico tópico, de preferencia, vean que sea benzocaína. ¿Por qué? La benzocaína va a ser de rápida acción, o sea, una vez que yo ponga el anestésico sobre la mucosa, rápido va a accionar. O sea, ese ratito se va a adormecer. Pero lo malo es que es de corta duración, que rapidito se elimina el efecto también. No es muy prolongado. Esas propiedades justamente yo tengo que conocer cuando voy a trabajar con anestésicos del grupo éster. ¿Ya? Les ponía un ejemplo, un caso así. Y el otro grupo es el grupo amida. Estos anestésicos son la lidocaína, la prilocaína, la mepivacaína, articaína, bupivacaína y ropivacaína. Estos dos últimos, bupivacaína y ropivacaína, no están indicados en niños. ¿Cuál es el anestésico más utilizado y más indicado para trabajar con niños en odontopediatría? Lidocaína, toda la vida. Trabajen con lidocaína cuando nosotros trabajamos con niños, ¿sí? Los que no se utilizan o contraindicados, que nunca tienen que utilizar en niños, son la bupivacaína y la ropivacaína. Ahora, el metabolismo del grupo amida se lo hace en el hígado. Estos se metabolizan en el hígado. Su metabolismo es más lento, por eso es que cuando nosotros ponemos el anestésico ya en técnica infiltrativa o en la troncular, tenemos que esperar, ¿verdad? Hay que esperar unos 5 a 7 minutos hasta que haga efecto. No trabajamos inmediatamente. Tenemos que esperar, porque su metabolismo es lento. Va a tardar unos minutos en hacer efecto. Y aparte que son de mayor duración. ¿Cuánto generalmente duran estos anestésicos? 2 horas. El efecto es aproximadamente de 2 horas. Es de mayor duración en comparación a los del grupo éster. ¿Cuáles son los componentes químicos del anestésico? El anestésico propiamente dicho, que puede ser la lidocaína, silocaína, procaína, etc., que presentan diferentes concentraciones al 2%, al 3% o al 4%. Nosotros trabajamos al 2% con niños. Al 3 o al 4% también vienen, pero eso más lo utiliza esa concentración cuando se hace
cirugías, cuando ustedes hagan cirugía y ya les van a hablar sobre esa concentración. Extracciones de terceros molares retenidos, apicectomías, etc. El vasoconstrictor es la epinefrina de 1 en 80.000 unidades internacionales. Y los vehículos, el que contienen estos elementos, es el agua bi o tridestilada. Y finalmente tienen antioxidantes, proteínas y electrolitos. Dentro de lo que son las técnicas de administración del anestésico local, nosotros tenemos varias técnicas para trabajar con los niños, ¿sí? El momento de la técnica anestésica no es agradable, ni muy bien recibida, ni tolerada por muchos pacientes. A nosotros mismos y a personas adultas nos genera siempre un grado de ansiedad, temor y estrés al momento de que nos vayan a anestesiar. Entonces, ¿se imaginan con una guagüita? Es mucho más, porque nosotros como adultos deberíamos controlar mejor esa situación. Podemos hacerlo, mientras que con los niños es mucho más complejo. Es por eso que cuando se trate de anestesiar a niños, nosotros tenemos que dedicar tiempo y paciencia. No es lo mismo anestesiar a un adulto que anestesiar a un niño. Tenemos nosotros que cumplir y tener cuidado en varios aspectos. ¿Cuáles son las recomendaciones para anestesiar a un niño? A tomar muy en cuenta. Nunca usar agujas largas. Nosotros en odontopediatría no utilizamos agujas largas. ¿Por qué? Porque esa aguja larga tiene una longitud determinada y estas pues las agujas van en relación al diámetro y al espesor de los tejidos. El niño no presenta tanto espesor en cuanto a tejidos blandos como el adulto. Entonces nosotros no podemos utilizar agujas largas. Las agujas largas están indicadas para adultos. Y se preguntarán, entonces en la técnica de SPEAK, ¿qué aguja voy a usar? Nosotros utilizamos las agujas cortas. Más adelante les voy a mostrar, ¿sí? Nunca pasar la aguja por encima de la cara del niño. Por favor, mucho cuidado cuando ustedes estén anestesiando. Nunca me manejen ni me manipulen ningún elemento cortopunzante sobre el rostro del niño. ¿Por qué? Porque puede suceder alguna situación en la que se caiga sobre la cara del niño o con el simple hecho de que yo esté manejando por encima del niño, el niño se espante, se asuste, se mueva, haga movimientos bruscos y estemos lesionando tejidos. Por favor, mucho cuidado y mucha responsabilidad al momento de atender niños en la clínica. No hay que mentirle. Evita, por favor, las historias de que no te va a doler o un ratito doler. El niño no es tonto, el niño es muy inteligente. Entonces, lo que tú tienes que hacer es explicarle al niño el procedimiento, recomendarle los cuidados que hay que tener, recomendarle que me permanezca quieto y tranquilo. Y si es posible, como estás iniciando recién en esto de la atención odontológica, puedes hacerlo a 4 manos, donde tengas una persona que te colabore en cuanto a la inmovilización de la cabecita y de las manos del chiquitín, porque son guaguas, no sabemos cómo van a reaccionar al momento de hacer la punción. Entonces hay que estar preparados para todo. Y nunca mentir, por favor. Evita utilizar la palabra dolor. Eso de agarrar y decirle no te va a doler ya genera siempre un grado de estrés. Es preferible que cuando tú le estés dando algunas pautas, es mejor que le digas algún otro tipo de terminología, ¿no? Como por ejemplo, vas a sentir un poco, no quiero que te moleste, o vas a sentir alguna molestia, esa molestia va a ser un ratito, después se va a pasar. Entonces, siempre tratando de evitar la palabra dolor. Otra palabra que también hay que evitar con los niños es la palabra sangre.
porque se ha visto a través de evidencia científica, en artículos en relacionados o basados en la parte de psicología, de que las palabras dolor y sangre generan ansiedad y temor en los niños. Y es necesario tener ayuda, lo que les decía. Como estábamos comenzando con esto de la atención en la clínica con pacientes, siempre en estas primeras sesiones, hazlo a cuatro manos. Que mientras tú vas a ser el operador quien va a aplicar la técnica anestésica, ten un ayudante quien pueda controlar o sujetar la cabeza del niño o que pueda ir controlando los movimientos bruscos que pueda hacer el pequeño. Porque como hace rato les decía, son guaguas. Está en su naturaleza el poder reaccionar. Lo que hay que hacer es cuidar y controlar. Y en los niños más grandes, con las recomendaciones y cuando tú le expliques bien todo lo que vas a hacer, el niño entiende o la niña entiende. Son niños muy inteligentes. Y distraerlo al momento de la punción. No quiere decir esto que le mientas y que le digas, no, no hay nada, que inventes una historia cuando al niño lo agarres de sorpresa. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo al momento de distraer. Por decir, estamos a un punto de anestesiar al niño y decirle, bueno, mira, yo te voy a poner una agüita que es un poco fría y como es frío, eso es lo que tú vas a sentir. Lo que está entrando friecito es lo que se siente. Pero a medida que vaya entrando, se va a ir calentando y va a ir pasando esa sensación, esa molestia. Entonces, cuando tú vas haciendo la punción, el niño va a ir sintiendo la punción y le va a doler. Entonces, lo que tú puedes hacer, ahí va el agua fría que te hablaba, mira, y le empiezas a contar, ¿no? Le empiezas a decir, mira el agua fría que está entrando, ese es el agua. ¿Te acuerdas que yo te dije que iba a entrar una agüita? Esa es el agüita, ahorita ya va a empezar a calentarse. A eso se refiere con distraerlo. Y en niños más chiquititos podemos incluso empezar a cantar. Las canciones también pueden distraerlo, ¿ya? Nunca, por favor, le tapes los ojos. Jamás hagas eso, es un error. Si te dicen que es bueno que le tapes con una toalla los ojos, no. Al taparle los ojos, estás generando más ansiedad. El niño le estás quitando la visión y el niño peor va a estar concentrándose en qué le vas a hacer, qué está pasando allá afuera. Eso es lo peor que puedes hacer. Nunca, por favor, le tapen los ojos. ¿Cuándo la coloco? Cuando voy a hacer restauraciones profundas, cuando voy a hacer tratamientos pulpares y cuando voy a hacer exodoncias. Entonces, es bueno siempre realizar el control del dolor. El éxito de todos tus tratamientos es una buena técnica anestésica. La clave para que tú puedas trabajar tranquilo o tranquila en la clínica es pues que realices una buena técnica anestésica. Porque si tú no anestesias bien a tu chiquitín, todo el rato le vas a ir generando dolor. Y el niño va a ir llorando, quejándose, molestando. Y al final se va a levantar y te va a decir, ya no más. Listo, ya no quiero abrir mi boca, quiero irme. Entonces, qué importante es que tú le dediques buenos minutos a la técnica anestésica, ¿sí? ¿Cuándo no usar anestesia? Cuando hay discrasias sanguíneas, como por ejemplo leucemias o disminución de plaquetas. Y también en las infecciones en la zona de punción. Cuando el paciente viene con abscesos, mejor nosotros no aplicamos anestesia en esa área. Preferible medicar y que el proceso infeccioso ceda. ¿Por qué? Porque uno, el anestésico no va a tomar efecto. Y dos, al hacer la técnica anestésica, al hacer la punción y el introducir el anestésico, lo que vamos a hacer es reagudizar el proceso infeccioso. Y de lo que estaba ya con infección, vamos a empeorar el cuadro clínico. Por eso es que no se debe anestesiar cuando hay estos elementos. Factores a considerar una anestesia adecuada. El punto de punción. Yo tengo que saber dónde voy a hacer mi punción. Si voy a hacer una técnica infiltrativa al fondo del surco vestibular, entonces tengo que verificar retrayendo mucosa que esté al fondo del surco vestibular, porque no puedo
hacer la punción en tejidos blandos sin llegar a la tabla ósea, y tampoco puedo hacerlo en la encía sin haber llegado al fondo del surco vestibular. Recordemos que la mucosa es muy fina y es delgada en los niños, entonces tengo que fijarme bien dónde voy a hacer dónde va a ser el área del punto de punción para que yo pueda depositar con tranquilidad el anestésico. Otro punto, la temperatura del anestésico. Es importante siempre un poquito entibiarlo, podemos hacerlo frotando el anestésico, a veces darle al chiquitín para que lo agarre en su manito y él lo vaya con el calor de su cuerpo, lo vaya entibiando el cartucho de anestesia. ¿Por qué? Porque al ingresar el anestésico frío es donde mayor sensibilidad y dolor se genera en nuestros pacientitos. La cantidad de la anestesia también es importante. Cuando ustedes hagan técnicas infiltrativas, un cuarto de tubo nada más, por favor. No puedo yo poner medio o un tubo, porque es mucho cantidad de anestésico para un área donde tengo tejido mucoso muy fino. No tiene la capacidad de recepcionar tanto anestésico. Entonces, tengo yo que poner primero un cuarto de tubo, hacer movimientos frotando, movimientos circulares suavemente, sin apretar ni frotar muy fuerte, suavemente frotar, para que con esos movimientos de fricción o movimientos circulares pueda absorberse ese cuarto de tubo que he puesto yo en la mucosa. Una vez que he puesto el cuarto de tubo, vuelvo a reforzar con otro cuarto de tubo en el caso que hiciera un tratamiento pulpar, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Si tú ves alguna vez que estás poniendo la anestesia y se te forma un globito y se está poniendo blanco y se está formando un globito, ya, el globito ya te está avisando de que estás poniendo mucho anestésico en un lugar donde la mucosa no tiene capacidad para recibir tanto. Entonces, no es buena señal de que se te forme un globito cuando tú ya estés anestesiando. Esto específicamente en la técnica infiltrativa, ¿ya? Para la técnica troncular no hay mucho inconveniente, pero ¿qué cantidad nosotros referimos para depositar? Podemos hacer de medio tubo a 3/4 del cartucho de anestesia en la técnica troncular, ¿ya? La velocidad de la inyección también es importante. Les decía, no es lo mismo anestesiar a un adulto que anestesiar a un niño. Cuando nosotros estamos anestesiando a un niño hay que hacerlo despacio, poco a poco, despacito, ir depositando poco a poco el anestésico. Porque cuando lo hago de golpe, genero mayor sensibilidad en los chiquitines. Y eso va a hacer que el pacientito también grite y se asuste y llore y ya no quiera después colaborarles. Esa velocidad de la inyección tiene que ir de la manito con la cantidad de la anestesia. Cuarto tubito en las técnicas infiltrativas, 3/4 de tubo en las técnicas tronculares. Ahora, no es tu límite. ¿Puedo aumentar? Sí, puedes aumentar. Acuérdate que también el anestésico está en relación al peso del niño. Podemos poner a veces hasta 2 tubos de anestesia, se puede. Eso va a ir en relación al peso, pero no le vas a poner por los 2 tubos de golpe. Vas a ir primero poniendo una cantidad, dando un tiempo que se absorba, luego vas a aumentar la otra cantidad, le vas a dar un tiempo que se absorbe y luego vas a reforzar. Tienes que hacer por pasos, ¿no? Porque si tú le vas a poner todo de golpe, acuérdate que la mucosa del niño todavía es en dimensiones menores, el tejido es más chiquito, es más poquito en relación a lo que es del adulto. La posición del niño es distinta a la del adulto. Cuando les ha tocado a ustedes anestesiar el adulto, lo han manejado en 2 posiciones, ¿no? El sillón en 2 angulaciones, ¿verdad? En los niños no. En los niños nosotros trabajamos solo con una posición y que es la posición horizontal, el niño echadito. Totalmente echadito, tanto para el arco superior como el arco inferior. ¿Por qué nosotros trabajamos en posición horizontal en odontopediatría? Porque así al niño lo estamos pudiendo inmovilizar en cierto grado. Porque cuando el niño está sentadito, tiene visión directa a todo lo que tú estás haciendo. Mientras que cuando está echadito, ya le quitamos un poco la visibilidad y podemos trabajar más tranquilos. Aparte que es más fácil también controlar para que no esté inquieto y no se mueva al momento de la punción. Importante también conocer el nivel de tensión del niño. Si tu niño ya está, si lo ves que está nervioso, está tenso, que quiere llorar, que está, ves que no te va a colaborar,
es preferible que tú trabajes con la parte psicológica y que puedas redireccionar la conducta del niño. Porque si tú no redireccionas o no manejas la conducta de tu pacientito, al poner la anestesia, todo va a ir mal. El niño se va a descontrolar, va a llorar, se va a agarrar la cara, la boca y no va a querer abrirla más. ¿Sí? Entonces, siempre fíjate el nivel de tensión del niño y primero haz el manejo psicológico. Luego está la selección de agujas, lo que les decía hace rato. Nosotros utilizamos las agujas cortas de 20 milímetros y las extra cortas de 10. Eso es lo correcto para trabajar en odontopediatría. En esta imagen de aquí, fíjense, tenemos los diferentes tipos de agujitas. Y estas agujas son las largas. Estas largas, les decía, no vamos a trabajar con los niños. Estas largas se utiliza en adultos, porque la rama ascendente del adulto es más maciza, es más robusta, más ancha, mientras que del niño no. El niño todavía está en crecimiento. Entonces, ¿qué sucede? ¿Alguna vez se ha escuchado por ahí, lo que les comento esto, de que en una situación un odontólogo estaba anestesiando a un chiquitín con una aguja larga y esta aguja larga no lo ha controlado, la ha introducido toda la aguja larga, no ha controlado que choque la aguja sobre la rama ascendente porque obviamente tiene que chocar, ¿no es cierto? Pero él no ha chocado y seguía introduciendo hasta que la punta de la aguja ha empezado a salir por atrás. Había perforado ya incluso la piel y se la veía por atrás y afuera en la parte lateral del cuello. ¿Se imagina? Qué terrible. Entonces, por favor, agujas largas evitaremos cuando trabajemos nosotros con niños para las técnicas de SPIC. ¿Cuál agujita vamos a utilizar en técnica de SPIC? Esta corta. Puede ser la corta, ¿sí? Y la extra corta de 10 milímetros utilizamos para las técnicas infiltrativas. Eso es lo ideal. Cortas de 20 milímetros para técnicas SPIC y extra cortas de 10 milímetros para infiltrativas. Ahora, a veces nos llega pues pacientes de 12 años, 13 años, que son pues más grandes que nosotros y entra una cosota grande, maciza, más tuco y te dice, hola doctora, si más grande que vos, hola doctor, si más grandote que vos. En esos casos, que tú veas que el paciente de 12 años es más grandote que vos, más corpulento que vos, bueno, ahí ya cambiaría la situación. Ya no utilizaríamos una corta para la técnica de SPIC. ¿Ve? Utilizaríamos una larga. ¿Qué anestesia coloco? Anestesia tópica, anestesia local infiltrativa o troncular. Ay, perdón, voy a volver a la anterior. Entonces, tenemos nuestra anestesia local que nosotros utilizamos es o la infiltrativa o la troncular. Entonces, esta es la infiltrativa, esta es la troncular y esta es nuestra tópica que también usamos bastante en el consultorio. Los anestésicos más utilizados en odontopediatría son, en primer lugar, la lidocaína. El anestésico, la lidocaína, y a través de artículos científicos que tenemos, los últimos y más recientes, nos dicen que el anestésico ideal para trabajar con niños es la lidocaína. La bibliografía, los textos de referencia que también utilizamos en la asignatura, y esto lo van a encontrar en Fernando Escobar Muñoz, tenemos también esta tablita que nos marca a la mepivacaína, la articaína y la prilocaína. La que de preferencia, por favor, siempre vayan a utilizar y yo siempre voy a recomendar va a ser la lidocaína. Al 2% con epinefrina, viene en una concentración de 36 miligramos por carpule o por cartucho. Su dosis máxima son 4.4 tubos. En niños que estén alrededor de los 10 kilos, un cartuchito o un tubo, y en niños que estén alrededor de los 30 o que lleguen hasta los 30 kilos, 3 cartuchos y medio.
¿Ya? Esa es la referencia que nos da esta tabla en relación, y lo van a encontrar en el libro de odontología pediátrica de Fernando Escobar Muñoz. También tenemos otra referencia de la mepivacaína, la articaína y la prilocaína en relación a su concentración, el porcentaje, la cantidad de miligramos del anestésico, sus dosis máximas y en relación al peso, ¿no? Un peso de 10 kilos y máximo a 30 kilos, también la referencia. Ahora, la fórmula de cálculo de dosis máxima de solución anestésica. Tenemos esta fórmula con la dosis máxima por el peso dividido entre miligramos de cartucho. Tenemos un ejemplo. La lidocaína al 2% con vasoconstrictor. Entonces queremos saber más o menos cómo vamos a utilizar en un niño de 3 años con 17 kilos de peso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, la fórmula dice dosis máxima por el peso dividido entre miligramos por cartucho. Igual nos va a dar la cantidad de tubos para poder administrar en un chiquitín de 17 kilos. Dosis máxima, volvemos a la tabla. En este caso con la lidocaína. La dosis máxima es 4.4. Aquí está, 4.4 miligramos por kilogramo. Por el peso, 17 kilos del chiquitín de 3 años. 17 ponemos acá. Dividido entre miligramos por cartucho. Voy a mi tabla, aquí están los miligramos por carpule, 36 miligramos. ¿Ven? Entonces acá ya tengo ya todos estos datos para que les estoy mostrando de dónde he sacado. ¿De dónde he sacado? De la tabla que les mostré hace rato. Entonces dividido entre 36 miligramos. 4.4 por 17 dividido entre 36 me da 2.07. Miligramos con miligramos se va, kilogramos por kilogramo se va y obtenemos el resultado en tubos. Entonces, este chiquitín de 3 años con 17 kilos de peso, máximo yo puedo utilizar 2 tubos, no más. Hasta 2 tubitos podría utilizar. Cuando ustedes, digamos, estamos haciendo una pulpotomía en este chiquitín, ponemos un cartucho, seguimos trabajando, tiene todavía sensibilidad, podemos aumentar un cartuchito más. Si tuviera sensibilidad todavía y no le hace efecto, porque el niño puede estar demasiado ansioso, demasiado nervioso y a veces hasta eso bloquea el anestésico, ya sabemos que solo a él nuestro límite son 2 tubos. Ya no podríamos poner más. Entonces, esto también es importante conocer que nosotros tenemos una referencia de cuánto se puede utilizar en base al peso de la guagua. Ahora tenemos esta otra tabla que es la dosis máxima para adultos, que trabaja con la mepivacaína al 3%, ya que nos da directamente la cantidad de tubos, pero para adultos. En adultos nos dice 5 tubos, para la lidocaína también 5 tubos, y en la silocaína al 2%, 8 tubos. Así nos da como referencia. ¿De qué manera nos va a servir esto? Hay una regla que se llama la regla de Clark, ¿se acuerda? Que en farmacología también la vamos a mencionar. Esta regla de Clark lo que hacen ellos es trabajar mucho con la dosis máxima del adulto, multiplicando por el peso del niño y dividiéndola en una regla que es 70, que es una norma que ellos han sacado a través de varios procedimientos matemáticos, investigaciones que han hecho y han determinado que 70 es la norma. Entonces, esta es la fórmula. Peso del niño en kilos por dosis máxima del adulto dividido entre 70. Entonces, para un niño de 27 kilos, por ejemplo, mi niño pesa 27 kilos y tengo que sacar el resultado para ver cuántos tubos puedo yo administrar. Voy a agarrar el anestésico, que voy a trabajar con silocaína esta vez, y ¿se acuerdan la cantidad de tubos de dosis máxima de adulto? Eran 8.3 tubos de esta tabla que les mostraron. ¿Ven? Y acá hemos sacado eso. Y esta tablita también está en Fernando Escobar Muñoz. Entonces multiplico 27 por 8.3 dividido entre 70. A este niño de 27 kilos puedo yo administrarle casi 3 tubos. Nos ha salido 2.96.
¿né? Entonces, esa es la referencia también que se puede utilizar con la regla de Clark, ¿ya? Pero no se olvide, siempre el anestésico de primera elección para trabajar con niños, lidocaína. El anestésico tópico viene en varias presentaciones. ¿Cuál es el propósito de este nuestro anestésico tópico? Disminuir las molestias al momento de la punción. Ese es el principal. Por eso les pedimos el anestésico tópico. Y principalmente cuando trabajamos en niños. Porque lo que queremos es adormecer el lugar donde vamos a hacer la punción para que el chiquitín sienta lo menos posible. Actúa de 2 a 3 milímetros de tejido. ¿Sabían ustedes que al momento de aplicar el anestésico tópico solo va a tener un efecto y una profundidad hasta 3 milímetros de tejido, nada más? Y es también un efecto placebo. Incluso pacientes adultos nos están diciendo cuando les vamos a anestesiar, ¿y me vas a poner la cremita? Nos están preguntando, ¿no ve? Del anestésico, antes de anestesiarles. Es porque es también un efecto placebo el anestésico tópico. Muchos de los pacientes se sienten más seguros y más tranquilos cuando saben que les vas a poner el anestésico tópico antes de hacer la punción. Y hay distintas presentaciones. Puede ser en líquido, en spray, en pomada o en gel. Y el anestésico más representativo de lo que son nuestros tópicos es la benzocaína al 20%. Cuando ustedes vayan a comprar un anestésico tópico en gel o en pomada, es muy frecuente que les vendan benzocaína. Fíjense que sea al 20%, ¿sí? Y la lidocaína en spray es la que generalmente también nosotros compramos, esta, que es esta de acá, que viene al 10%. Pero cuando trabajemos con niños, mejor si trabajamos con la benzocaína al 20%. ¿Por qué? Porque es más fácil de aplicar, tiene un sabor más agradable, esto para que el niño te reciba bien. Mientras que el Sprite, el sabor es muy desagradable, es picante y el niño a veces hasta quiere vomitar cuando trabajas con Sprite. Ahora, dentro de la anestesia infiltrativa, tenemos la anestesia transpapilar o intraceptal. ¿Han debido ustedes escuchar en la clínica, cuando les decimos, cuando vamos a poner el aislado absoluto y a veces no vamos a hacer un tratamiento como una restauración o vamos a hacer una terapia pulpar, simplemente vamos a hacer un sellado de fosas y fisuras? Ahí no es necesario anestesiar el diente, pero a veces el mismo clamp genera un poquito de presión a nivel de la encía y le genera un poco de dolor al pacientito. Entonces, para evitarle esa sensación de dolor a nuestro pacientito, ponemos esta técnica transpapilar o intraceptal. Entonces, a nivel de la papila dental, nosotros depositamos unas cuantas gotas de anestésico, unas cuantas gotas, con la finalidad de que cuando pongamos el clamp, el pacientito no esté tan sensible al mismo, ¿sí? Ahora, la anestesia submucosa profunda, esta técnica infiltrativa a nivel del fondo del surco vestibular, se denomina submucosa profunda. Acá nosotros ya hacemos una punción en la que nos introducimos al fondo del surco vestibular, donde el bisel tiene que ir en dirección al hueso. Entonces, el bisel de la agujita va en dirección al hueso, chocamos tabla ósea y retiramos 1 milímetro y procedemos a depositar el anestésico. Esta técnica infiltrativa la utilizamos mucho en el arco superior, algunas veces en el arco inferior, algunas veces, pero eso va a depender qué restauración estemos haciendo o cuál es el propósito, o simplemente estamos queriendo cerrar circuito. Acuérdense que para el arco inferior, en el caso de extracciones que comprometan bastante porción dentaria o radicular y principalmente terapia pulpar, siempre nosotros tenemos que hacer la técnica troncular en el arco inferior. Esta técnica de submucosa profunda e infiltrativa lo hacemos muy frecuentemente en el arco superior, ¿ya? La otra está la bóveda palatina, la técnica de la bóveda palatina, que es justamente para anestesiar la parte de la mucosa del paladar.
Y hay que tener en cuenta que esta técnica es muy dolorosa. No sé si alguno de ustedes ha recibido alguna vez anestesia por el paladar, es muy doloroso. ¿Por qué? Por las características que tiene la mucosa. Es mucosa masticatoria, es una mucosa sésil que está firmemente adherida al hueso y eso hace pues que dificulte el depósito del anestésico en esta región. Por eso es que muchos de ustedes también les ha debido tocar poner anestesia en el paladar y tienes que hacer fuerza para que entre el anestésico. Eso es debido a que es una mucosa sésil y la mucosa sésil está firmemente adherida al hueso y no tienes mucha facilidad para que pueda ingresar el anestésico en el interior, como decíamos hace rato. ¿Dónde presenta un poco más de tejido el paladar? Porque el tejido en menos espesor es en la región anterior. En esta región posterior, a nivel de los que son premolares y molares, ya el tejido se hace un poquito más denso, más espeso, hay mayor diámetro o mayor espesor de tejido. Y eso hace también de que te sea más fácil el depositar el anestésico. Y luego tenemos a la técnica troncular. En la técnica troncular, nosotros sabemos muy bien que es una técnica para anestesiar al nervio dentario inferior, como estamos viendo acá en la imagen. Y la técnica que corresponde a esta anestesia troncular es la técnica de Spick. Son las mismas referencias anatómicas que tenemos en cuenta, como ser la línea oblicua interna. Esta es nuestra línea oblicua interna. La línea oblicua externa. El trígono retromolar. El ligamento pterigomaxilar. El borde anterior de la rama y del macetero, esta parte anterior, cuando nosotros lo palpamos, porque aquí este dedo justamente eso es lo que está palpando acá. Y PI, la diferencia. Cuando ustedes hacen una técnica Spick en adultos, la teoría te dice 1 centímetro por encima del plano cruzado, ¿ve? Como estamos viendo acá. Pero cuando hacemos con niños, fíjate, vamos al ras o por debajo del plano cruzal. Fíjate acá la punción. En este caso está haciendo una punción en la técnica de Spick en un niño. Y fíjate que está haciendo al ras del plano cruzal. La jeringa carpular está encima de las caras oclusales de los dientes temporales del chiquitín. En cambio, en el diente permanente, en adultos, mejor dicho, en adultos, lo hacemos 1 centímetro por encima del plano oclusal. Hay que introducir hasta tocar el hueso, luego retirar 1 a 2 milímetros y recién empezar a depositar suavemente el anestésico con los chiquitines. Nunca de golpe, suavemente, ya te decía al iniciar la clase. El anestesiar en niños significa paciencia y tiempo. Que lo hagas con paciencia y que te tomes el tiempo necesario. No es lo mismo anestesiar a un adulto que anestesiar a un niño. Aquí hay que hacerlo con paciencia, con buen humor, con cariño y con tiempo, ¿sí? Entonces, poco a poco, suavemente, empiezas a depositar con cuidado hasta que logres la cantidad deseada que decíamos 3/4 de tubo en esta primera instancia. Tenemos 2 técnicas para hacer la técnica de Spick. La técnica directa, que consiste en anestesiar directamente al nervio dentario, luego anestesias al nervio lingual y finalmente cierra circuito anestesiando al nervio bucal. La técnica directa es cuando el carpuler tiene una posición oblicua o contrario a lo que es el ingreso del agujero del nervio dentario inferior. Y la técnica indirecta, que esta se la hace a través de 2 tiempos. Un primer tiempo que ingresa directo hacia lo que es anestesiar al nervio bucal y nervio lingual, retiras un poco, sacas un poco la aguja, giras al lado contrario, introduces nuevamente, chocas tabla ósea y ahí es donde vas a anestesiar en un segundo tiempo al nervio dentario inferior. Por eso es que dice 2 tiempos. Este es un video.
Bien, acá entonces tenemos el bloqueo del nervio dentario inferior. Tenemos la técnica directa. Fíjense la posición de lo que es nuestra carpula. Del lado contrario va a ingresar hasta donde esté el ingreso del agujero dentario inferior. Una vez que choca tabla ósea, se contacta tabla ósea, nosotros retiramos de 1 a 2 milímetros y empezamos a depositar. Ahora, en adultos, lo que nos decía, ¿no? Hay que introducir la aguja a unos 25 milímetros. En cambio, en niños se introduce 15 milímetros se introduce dentro del tejido, ¿ya? Lo que es 1,5 centímetros más o menos. Pero la referencia más exacta es que choques tabla ósea. Chocas tabla ósea y ahí ya estás más tranquilo porque estás contactando lo que es la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Y empiezas a depositar el anestésico. Esa es la técnica directa. Y la técnica indirecta en 2 tiempos. La técnica indirecta. El primer tiempo, como hace rato indicábamos, va a ir a anestesiar el nervio bucal y el nervio, vamos a bajar esto, lingual. ¿eh? Entonces se utiliza lo que es el índice para palpar la porción anterior de la rama ascendente. Y una vez que es palpado esta área, ya paralelo al dedo índice, introduces tu carpula. Para primero ir a anestesiar, porque es el nervio bucal y el nervio lingual. Anestesiamos esos dos nervios, depositamos ahí 1/4 de tubo para esos dos nervios, retiramos un poco el carpulet y luego vamos a girar hacia el lado contrario, contralateral del arco, para luego nuevamente introducir, pescar a lo que va a ser nuestro nervio dentario, cuando lo veamos acá, el nervio dentario ingresando, y ahí vamos a depositar 3/4 de tubo, ¿sí? Y ahí estamos completando el tubito de nuestro cuerpo. En el anterior, decíamos, en la técnica directa depositamos 3/4 de tubo y ese cuarto de tubo lo guardamos para cerrar el circuito con el nervio dentario que lo vamos a encontrar en el fondo, a la altura del trígono retromolar. Acá ya está anestesiando en un segundo tiempo a nuestro nervio dentario inferior. Ahí va a introducir y va a depositar 3/4 de tubo. ¿Cierto? Complicaciones. ¿Qué complicaciones se pueden presentar al momento de anestesia de tan chiquitines? Y es frecuente. Esto se denomina una ulceración traumática. ¿En qué consisten las ulceraciones traumáticas? Cuando tú anestesias a un chiquitín, tienes que recomendar, y principalmente cuando es la primera vez que él está recibiendo anestesia, es recomendar a los papás, al papá y a la mamá, y decir que como está adormecido y está anestesiado, está allá, el chiquitín no va a poder sentir, no va a tener sensación a ese nivel. Y el hecho de que no tenga sensación y como no siente, va a empezar a mordisquearse, va a pellizcarse y eso le va a generar una úlcera traumática. Producto de que él mismo se ha generado esta lesión. ¿Sí? Por eso es que se denomina aquí por mordedura. El chiquitín empieza a morderse hasta poder sentir que su labio, que nuevamente está teniendo sensibilidad en esa región. Entonces, mucho cuidado. Siempre hay que recomendar a la mamá que esté constantemente viéndole al niño, que no se esté mordisqueando ni pellizcando. Y la otra complicación es el hematoma. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hemos hecho mal la función, no hemos tocado tabla ósea, porque cuando no tocas tabla ósea y directamente depositas el anestésico en tejido blando en mucosa, fácilmente puedes darle por ahí algún vaso sanguíneo. Y si tú algún vaso sanguíneo lo rasgas o bien le depositas el anestésico, vas a generar un hematoma. Clarito, ahí se va a moretear ese sector y hay que tener cuidado. Otro es la isquemia, cuando depositas muy rápido, de manera brusca y cantidad excesiva, la que te daba como referencia,
te pasaste de la cantidad, de la capacidad que esa área, esa mucosa puede recibir, vas a generar isquemia. Y cuando generas isquemia severa, pues puedes provocar la necrosis del tejido de esa área. Y otra de las complicaciones, alergias, asmas, rinitis, que están más asociados cuando el paciente puede generar algún tipo de reacción o sensibilidad o alergia al anestésico. Por eso es que cuando utilices tu anestésico siempre tienes que preguntar si el paciente no ha presentado ninguna sensibilidad o alergia al anestésico, si el familiar de primer grado no ha presentado ninguna alergia o sensibilidad al mismo. ¿Quiénes son familiares de primer grado? El papá, la mamá y los hermanos. ¿Sí? Y la infección post-función, también importante, que trabajes con agujas estériles, agujas nuevas, los cartuchos también, no reutilices, por favor. No estamos trabajando en laboratorio, ya estamos trabajando en clínica. A veces, ¿qué hacen? Se guardan los tubitos. Ah, no, aquí me ha sobrado medio, lo guardo para mi próximo paciente. Y un tubo anestésico están reutilizando la mitad que les ha sobrado del anterior. Y eso no se hace. Y con las agujitas también. Seamos conscientes. Utilicemos agujas nuevas, estériles. Si algo ha pasado, que estaba ahí abierto, se ha enganchado en mi campo o se ha contaminado, deséchalo, por favor. No estás trabajando con modelos. Estás trabajando con seres vivos. Y más aún, estás trabajando con el tesoro de la mamá y del papá, que están confiando en ti y que te están dando lo más importante, que es para ellos sus hijos. Y cuando vayas a trabajar, mucho cuidado con la fractura de la aguja. Verifica que esa agujita esté en buen estado, por favor, antes de hacer la punción. Y ayúdate, te decía, hazlo a trabajar a 4 manos. Siempre ten una persona que te pueda ayudar con la sujeción de la cabecita o de los mismos bracitos. De todas maneras, esta técnica anestésica siempre nosotros la reforzamos y les damos una demostración en la clínica para que ustedes se sientan más seguros y que luego puedan trabajar solitos. Y finalmente, el éxito es simplemente la aplicación diaria de la disciplina. La disciplina juega un papel fundamental en la vida de un individuo que busca el éxito. Si nosotros somos disciplinados con todas nuestras acciones, con todos nuestros trabajos, con todas nuestras actividades, nos va a ir muy bien y vamos a alcanzar el éxito. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado, es un tema muy bonito, que lo pongan en práctica y que le den la importancia que corresponde. Hasta una siguiente oportunidad, muchas gracias por su atención.